Hola chicos, como no sé cuándo vais a volver a clase, pues os voy a enviar otro vídeo, esta vez de la literatura medieval, ¿vale? Como no sé si habéis tenido contacto con este tipo de literatura, si conocéis alguno de sus autores, sus formas, contenidos, etc., pues os animo a leer los diferentes esquemas que os he colgado en el aula virtual. Son sobre la sociedad de la época, bueno, sobre los autores, etc. Bueno, pues si los leéis podéis tener una idea un poco general de lo que es la literatura medieval y de la sociedad, cómo se vivía en aquella época. Bueno, pues para empezar, antes de contaros un poquito los diferentes autores y temas, quería explicaros cómo era la sociedad de la época. Vamos, digamos que en el medievo había una estratificación de la sociedad muy rígida, es decir, no se podía subir tan fácilmente de escalafón. Si lo dividimos así en una pirámide, digamos que la base de la pirámide estaban el campesinado, los vasallos, los siervos, vamos, la plebe, la gran cantidad de población que vivía en esa época, que tenía unas condiciones muy duras para poder vivir, que les costaba tener sustento para todos los días, que bueno, su vida, digamos, era un valle de lágrimas, y a mayores era gente iletrada y analfabeta. Por lo tanto, la literatura que les llegaba a ellos tenía que ser una literatura de tradición oral, es decir, una literatura narrada, cantada, de ese tipo, porque no sabían leer ni escribir. Bueno, en la siguiente base de la pirámide estaba la nobleza y el clero. Ellos sí tenían acceso al conocimiento, sobre todo en los monasterios y el clero. Ellos eran los que se ocupaban de escribir los libros, los códices, de ilustrarlos, y bueno, tenían a su base de conocimiento estaba ahí. Y por último, en el pico de esta pirámide estaba el rey del donde emanaba todo el poder. Digamos que hasta pensaban que en aquella época el rey tenía un origen divino. Nadie podía enfrentarse al rey. Bueno, pues esta era nuestra pirámide de la sociedad, contando con que la mayoría de la sociedad era analfabeta y digamos que hasta primitiva. Era una sociedad que además creía mucho en Dios, porque no había ningún tipo de ciencia, de avance, de tecnología, obviamente, y tenían muy poco conocimiento, es decir, solo lo que tenían en su entorno. Por lo tanto, a donde no llegaba la ciencia, llegaba Dios y llegaba la religión. Por lo tanto, la temática de esta literatura era muy teocentrista, es decir, seguía mucho, giraba todo alrededor de Dios. ¿Vale? Para que vosotros entendáis un poquito cómo era este tipo de literatura, vamos a hablar un poco del mester de juglaría. ¿Qué era el mester de juglaría? Pues mester de juglaría significa el hacer de los juglares, vamos, el oficio de los juglares. ¿Qué era el oficio de los juglares? Digamos que los juglares eran las personas encargadas de cantar y de transmitir este tipo de literatura, que era literatura de tradición oral. Lo hacían en plazas, en castillos, en lugares públicos, y generalmente era anónima, no había un concepto de autoría. Es decir, nosotros hoy en día, si queremos cantar una canción en algún sitio público, o transmitirla de Alejandro Sanz, de Bon Jovi, de alguien, de Maluma, de quien sea, pues tenemos que pagar un concepto de autoría. Pues en aquella época no. El juglar se contentaba con ganar unas monedas o con satisfacer a la plebe, ¿vale? Satisfacer a la plebe o arengarla contra determinadas cosas, porque, por ejemplo, en aquella época era una época muy belicosa. Convivían en nuestra península ibérica los árabes, los judíos y los cristianos, y a veces pues esta literatura también servía para arengar a las masas a los cristianos en contra de los moros, para reconquistar el terreno, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esta literatura de tradición oral, que empezó sobre todo en el siglo X y pervivió hasta el XV, digamos, vamos a hablar ahora de la lírica popular, se divide en tres grandes bases o tres troncos, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues las jarchas, que son arábigo-andaluzas, es decir, tenían su origen en Al-Ándalus. Las cantigas de amigo, que estaban escritas en gallego, una especie de gallego-portugués, que estaban más en nuestra zona, ¿vale? Y las castellanas, que eran los villancicos. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay? Bueno, pues similitudes, que era una literatura, poesía corta y cantada, en la que la temática era la misma, era muy parecida, tanto en las jarchas, que se escribían en una especie de árabe vulgar. Las jarchas, digamos, que pertenecían a las nuevas sacas, que sí que eran unas composiciones poéticas escritas en árabe culto, y las jarchas eran una cancioncilla que aparecían al final, ¿vale? Eran arábigo-andaluzas, ¿de acuerdo? Y presentaban una temática parecida a las cantigas de amigo y a los villancicos. ¿Cuál era esta temática? Pues que una mujer, estaban siempre todas en voz femenina, las protagonistas eran mujeres, cantaban sus penas, por la pérdida, la ausencia o la falta de su amado, amigo, su corazón, su amante,
lloraban por él. ¿Y a qué se quejaban? Pues sus confidentes eran o sus hermanas, o su madre, o sus amigas, ¿vale? En este caso las tres son similares. En las cantigas de amigo, bueno, pues un poco más variado porque la amada, es decir, la mujer, también cantaba a veces a las olas del mar, a los paisajes, a las fuentes, por eso hay cantigas marineras y otro tipo de cantigas. Y los villancicos también tenían una temática un poco más amplia porque podían incluirse cantigas de bodas, cantigas de bodas, villancicos de bodas, de los mayos, de las fiestas de la primavera, de mujeres que no querían casarse mal casadas, se llamaban, que no querían casarse a la fuerza o por obligación. Y también las salvadas, que son fundamentales, que las encontraréis muchas veces, que son cuando los amantes se despiden al alba o cuando los amantes se reencuentran cuando despunta el alba, ¿vale? Vale, pues estas son la temática, que es muy similar en las tres. Las jarchas son las arábigo-andaluzas, las cantigas de amigo, que seguro que las habéis estudiado en literatura gallego-portugués, que están escritas en gallego, y bueno, en una especie de gallego. Alfonso X el Sabio se le atribuyen, ¿vale? El rey Alfonso X el Sabio se le atribuyen las cantigas a Santa María. Y por último los villancicos, que eran más castellanos y que tenían una temática un poquito más amplia, pero también tenían esa misma temática de esa mujer que canta la ausencia de su amante, ¿vale? Y sus confidentes son sus hermanas, sus amigas o su madre. En cuanto a la métrica es muy parecida en las tres. Digamos que son versos muy sencillos, ¿vale? De arte menor todos, de 8 sílabas para abajo, incluido de 8 sílabas, puede ser. La rima era sonante. ¿Qué quiero decir con era sonante? Que se repetía desde las últimas vocales, las vocales desde la última vocal silbatónica acentuada, ¿vale? Solo las vocales, no las consonantes. Luego era una métrica en la que había muchas repeticiones, un estilo con muchas repeticiones, obviamente tenían que repetirse para que la gente se quedara con ellas, porque era cantada, generalmente la cantaban con algún tipo de instrumento, ¿vale? Y tenían estructuras paralelísticas, sobre todo las jarchas y las cantigas de amigo. ¿Qué eran las estructuras paralelísticas? Pues las estructuras paralelísticas son como frases, perdón, en las que son frases exactamente iguales o estructuras exactamente iguales excepto una palabra o dos. Como por ejemplo, os voy a recitar una cantiga de amigo. Ondas do mar de Vigo, se viste o meu amigo. Ondas do mar de Vigo, se viste o meu amado. Ahí se cambia solo una palabra, ¿vale? Pues esas estructuras paralelísticas eran muy típicas de las jarchas y también de las cantigas de amigo. Bueno, las repeticiones están en las tres composiciones, tanto en las jarchas como en las cantigas de amigo, como en los villancicos. En los villancicos había más estribillos, es decir, era como si repitieran dos versos entre cada estrofa, ¿vale? Y un verso de vuelta para volver a enganchar la estrofa. Esa es la diferencia. Bueno, pues hasta aquí nuestra literatura de tradición oral, la que había en la Edad Media, que se cantaba por los juglares. Y ahora os voy a explicar lo que es los cantares de gesta o la épica, ¿vale? Digamos que en aquella época también, pues los hombres doctos pues, podían consultar los libros de historia y conocer cuál era la historia de nuestro país, la historia del país, de su pueblo, de su región, ¿vale? Las personas importantes, pero la gente del pueblo no. Entonces necesitaba a alguien que se la cantara, ¿vale? Eso es lo que hacían los cantares de gesta. Cantaban poemas épicos de grandes héroes o héroes que podían ser inventados o reales. A veces estos cantares de gestas tenían una parte veraz y otra que era ficticia, ¿vale? Pero servía para que los juglares cantaran estos cantares de gesta y los personajes, la plebe, la gente del pueblo, conociera a sus héroes y sus grandes personajes, los personajes históricos. Digamos que también servían un poco para arengar a las masas en contra de, bueno, pues determinadas poblaciones, como por ejemplo en la lucha de la reconquista del territorio ganado por los árabes, ¿vale? En la reconquista tuvieron mucho que ver también los cantares de gesta. Bueno, pues aquí entra el cantar del Mío Cid, que seguro que lo conocéis, que está dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar. Este fue un caballero al servicio del rey Alfonso VI, fue también al servicio de su hermano, y el poema es muy importante en la literatura española, primero porque es el primer poema narrativo épico que aparece en nuestra literatura y está escrito en lengua romance, ya no está escrito en latín, está escrito en lengua romance. Tiene más de 3.700 versos, ¿vale? Y apareció sobre el 1207, firmado por Pere Abat, pero se cree que era un copista, que no era su autor, es decir, también es anónimo. Bueno, pues estos versos, este poema, en cuanto a métrica, podemos decir que es un poema de versos que son versos de diferente medida. Pueden ser entre 14 y 16 versos, ¿vale? Con un hemistiquio, es decir, con una pausa, una cesura entre el verso, ¿vale? Que lo divide en dos.
Bueno, ¿cómo se divide un poco también la estructura de este cantar? Bueno, pues tenemos 3 cantares. El cantar del destierro, que nos cuenta cómo el Cid es desterrado por Alfonso VI porque piensa que le ha robado parte del botín de una de sus hazañas, bueno, de una de sus batallas, porque en aquella época este personaje era, digamos, como un mercenario. Ahora, por ejemplo, podríamos decir que es un mercenario, pero era un caballero que al servicio del rey conquistaba otros lugares, ¿no? Pues lo desterró y tuvo que dejar a su hija y a sus hijas y a su mujer en un monasterio, ¿vale? Él, en vez de vengarse contra el rey, se va con sus hombres, sus siervos, y sigue conquistando otros lugares, ¿vale? Como por ejemplo, voy a consultarlo, ¿vale? Alcocer o Castejón, y le sigue mandando parte del botín al rey para congraciarse con él. Él busca, en este poema busca recomponer su honra. En aquella época la honra y el honor eran fundamentales, están por encima del hombre, ¿vale? Por encima del ser humano. Bueno, pues entonces, esto pasa en el primer cantar. En el segundo cantar, el Cid conquista Valencia. Y también le envía parte del botín al rey. El rey al final se congracia con él, le perdona, recupera su honor, que era lo que estaba buscando el Cid, se reúne con su familia y el rey le propone que se casen sus hijas con los infantes de Carrión. Aunque al Cid no le gustaban mucho, ¿vale? No los veía como muy fiables, lo aceptó porque lo mandaba al rey, lo ordenaba el rey, y eso era indiscutible, y porque también subía un poco en el escalafón social. Bueno, en el cantar en el cantar de la Frente del Corpes, digamos que los infantes de Carrión no se comportan adecuadamente, son ridiculizados porque son personajes poco valientes y no nobles de corazón, y ellos, para vengarse, pues azotan a las hijas del Cid y las dejan en un bosque a merced de los animales, de las alimañas. Vamos, digamos que podemos decir además que es el primer episodio de violencia machista que se relata en un poema narrativo como este. Es un poema narrativo porque narra la historia de una persona en un determinado tiempo y con unos personajes, ¿vale? Y en un espacio concreto. Bueno, pues en este cantar de la Frente del Corpes, el Cid, en vez de vengarse de los infantes de Carrión, pues le pide justicia al rey. Y hay un juicio en el que se anula el matrimonio y se castiga a los infantes de Carrión. Para después, posteriormente, las hijas del Cid, el rey ofrece otra boda mucho más ventajosa al Cid con los infantes de Navarra y Aragón, con lo cual el Cid aún asciende más en su categoría social. Vale, ¿qué temática hay aquí? Bueno, pues vemos que el Cid es un personaje íntegro, ¿vale? Humilde, es decir, nunca es vengativo con el rey, algo que se tiene muy en cuenta en aquella época, porque el rey era la cúspide de nuestra pirámide de la sociedad, ¿vale? Casi no dependía. Se pensaba que tenía hasta un origen divino, ¿vale? Otra de las temáticas que se puede vislumbrar en este poema, pues es la búsqueda del honor y la honra, que es fundamental en aquella época, y también el ascenso social, porque el Cid era un infanzón, es decir, era de la baja nobleza, y lo difícil que era para la baja nobleza llegar subiendo escalafones en una sociedad tan estricta, ¿vale? Pues de eso se trata nuestro poema del mío Cid. Lo veremos en clase si podemos, y si no, os enviaré un ejercicio para que veáis la temática y la métrica, que os la he explicado yo aquí un poquito, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos acabado un poco el mes de regularía. Bueno, una explicación bastante sencilla, espero que lo hayáis entendido. De todas maneras, si no lo entendéis o tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por mail, ¿vale? Y os enviaré una tarea para que la hagáis en casa, para que no perdáis el ritmo de la clase, porque también lo estamos dando nosotros en clase, aunque somos poquitos, ¿vale? Bueno, chicos, espero que estéis bien y que nos veamos pronto en clase.